Pues nada, buenas tardes. Volvemos a tener cosas de las que hablar. El último directo fue hace bastante, fue las elecciones, la fiesta de la democracia. Bueno, elecciones, las elecciones turcas. Y ahora sí que toca un directo de los normales de toda la vida. Eh, Siempre digo que Iswofen, muy buenas, Joan, muy buenas Iswofen, a ti también, muy buenas tardes. Siempre digo que intentaré hacer con más frecuencia, pero vaya, se escucha muy bajo. A ver, se escucha muy bajo. Y si toco yo... A ver. Se me escucha ahora más bajo. O sea, más alto, perdón. Menos bajo. Se me escucha ahora mejor. En principio. Bueno, yo creo que sí. He tocado la configuración para que se me escuche en principio mejor de lo que se me escuchaba. ¿Qué va, Joan? Voy a ver. Ahora en teoría sí que se me tendría que escuchar más alto. Voy a subirlo más. Vamos a ver. Vale, ahora se me escucha mejor. Oh, a ver. Ah, porque estoy muy bien. Perdón, no estoy tocando el audio que toca. Porque es el del micrófono. Vale, vale. Si yo lo toco así, se me tiene que escuchar más alto. Puede ser. A ver si... Micrófono, ya esto sí que es el micrófono. O sea... Hola, hola. ¿Se me escucha mejor? ¿O no? Si toco esto, ahora sí que se tiene que escuchar más alto. Ahora 100%, porque es este micrófono. Pues tampoco noto yo que suba tanto más. Hola Joan, saludos desde Croacia. Bueno, Barito aquí que también nos sigue, cada día nos sigue desde un país diferente. Nos sigue esta vez desde Croacia. Pues bueno, me alegro de que ahora vaya mejor. Es que a veces ya sabemos cómo funcionan las cosas electrónicas que se desconfiguran solas. No sé qué explicación hay porque yo no he tocado la configuración del micro en ningún momento, pero ya sabemos cómo va esto. Pues desde Barcelona, buenas noches, guerreros de todo el mundo. Buenas noches, Mapi77 desde Barcelona. Pues ya tenemos 3 personas en el chat. Creo que es tiempo récord, porque no sé cuánto llevo de emisión. Llevo 6 minutos 50 segundos. Y han sido entre la introducción y que se me ha caído la cámara y que he tenido que configurar el micro. Pues nada, vamos a empezar ya. Y es que voy a abrir con la noticia de la que más se está hablando, que es la del submarino. Un submarino que este pasado domingo, sobre las 4 de la mañana, hizo un descenso para ver restos del Titanic, que es como una atracción turística, que era bajar con un submarino que costaba $250.000, bajar con un submarino ese viaje para ver los restos del famoso barco del Titanic en las profundidades del océano, y pues se perdió el contacto con ellos y no se supo nada más de ese submarino. Emicman85, buenas noches desde Barcelona. Pues buenas noches a ti también, Ericman85. 4 personas ya en el chat, pues, récord total. Bueno, pues como comentaba, yo muy agradecido, evidentemente, siempre. Como comentaba, se quedaron allá abajo, eso creo que ya lo sabemos todos, es una de las noticias de las que más se ha hablado. Se habla mucho de que ha sido una noticia muy, muy destacada, ha estado en boca de todos los medios de comunicación porque son millonarios, pero yo realmente creo que es por lo llamativo de la situación, ya que de normal no tenemos accidentes y pues intentos de rescate en las profundidades del océano. Sí que es cierto que a lo mejor los medios que se están empleando para rescatarlos pues son mucho mayores de los que se emplearía con ciudadanos normales y corrientes. Yo la verdad es que ahí ya no lo sé y no me meto. La cuestión es que, como decimos, se han quedado abajo. No se sabe si ha sucedido algo con el submarino, porque puede haber habido algún problema de mecánico, por ejemplo, puede haber algún problema de que se haya roto la estructura del propio submarino, o puede ser que se hayan quedado encallados por algún motivo.
pues yendo con el submarino por ahí debajo, puede engancharse con algún resto del Titanic por haberse acercado demasiado o lo que sea. Pues no se sabe aún lo que ha pasado porque no han podido ni contactar aún con ellos, ¿de acuerdo? La cosa es, aquí lo que indica El País, que sobre las 4 de la mañana del domingo un sumergible de la empresa Ocean Gate inició el descenso hacia los restos del Titanic. 1 hora y 45 minutos después se perdió en contacto con la embarcación y a bordo iban 5 personas. Es importante destacar que deben encontrarlos porque ese submarino no puede abrirse desde dentro. Ha de abrirse desde fuera. Por tanto, mientras no los encuentren, pues no podrán abrir. Aquí vemos la isla de Terranova, en las costas de Canadá, ¿de acuerdo? Parte desde la ciudad Saint John y el 18 de junio, después de 600 kilómetros, sobre las 4 horas, se sumerge para ver los restos del Titanic. Ahora les quedaría aproximadamente, en teoría, unas 20 horas de vida o así. De acuerdo, aquí dice El País que el sumergible está hecho de fibra de carbono reforzado con titanio y puede aguantar 4.000 metros debajo del mar. Oxígeno almacenado para 96 horas. Como digo, en teoría ahora les quedaría 20 aproximadamente. Esta empresa ofrece viajes turísticos a localizaciones de famosos naufragios. Y aquí $250.000 cuesta, unos 229.000 euros por pasajero. ¿De acuerdo? La verdad es que aquí bastante completa la información que da El País. El problema es que es para suscriptores, lógico, la barrera de pago que estamos viviendo. ¿De acuerdo? Aquí Daniel Cadena Jordán nos pone un poco en contexto sobre la profundidad a lo que ahora mismo estarían perdidos si de verdad se han quedado encallados o atrapados o sin posibilidad de moverse en el fondo del océano donde se encuentran los restos del Titanic, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver este vídeo para ver un poco y ponernos en contexto sobre la profundidad a la que se encontraría esta gente. Como digo, no se sabe nada porque no se ha podido contactar con ellos, pero en principio pues lo más lógico es que estuvieran cerca de esos restos del Titanic, encallados, sin posibilidad de salir. When we're alone. A las 12 del mediodía de mañana, jueves, se quedarían sin oxígeno. Pues sí, es cierto, tal cual lo que comenta Easy Woffen, a las 12 del mediodía de mañana, en principio pues esa gente ya no contará con oxígeno. Como hemos visto, yo he dejado al final el vídeo hasta el final, pero realmente la parte que a nosotros nos interesa es cuando está
a ver si lo veo, aproximadamente a 4.000 metros, fijaos, aquí, 3.700 metros es donde está el Titanic. Ahí sale una media o un máximo de distintos mares, océanos, distintas construcciones humanas, como plataformas petrolíferas. Y pues a 3.700 metros aproximadamente es donde estaría esta gente. Como comenta Easy Woffen, el problema es básicamente que pronto se van a quedar sin oxígeno, que la capacidad que tiene es limitada. Hay, si no me equivoco, 5 personas. Ahora mismo no recuerdo exactamente si hay... Creo que hay 5 personas. Sí, hay 5 personas. Un espacio muy reducido. Y yo no quiero ni imaginarme a nivel psicológico qué están pasando esas personas. Porque realmente, pues las discusiones que pueden surgir, las evidencias que pueden surgir, el saber que lo más probable es que mueras, el pensar que si que esto es muy cruel, pero el pensar que si tú matas a alguien tienes más posibilidades de sobrevivir porque esa persona no consume oxígeno y es más fácil que alguien te rescate porque te da más tiempo. Eh, no sé, es todo bastante loco en este asunto, bastante turbio. Y una cosa que a mí me ha sorprendido es el hecho de que ese submarino, que costaba el viaje $250.000 para ver los restos del Titanic, tenía o se pilotaba con un mando pirata de la PlayStation 2, si no me equivoco, o de la 1, no me acuerdo, esta tiene pinta de ser de la PlayStation 1, que era, o sea, que era de 2000, que es de 2005, vaya, el mando. Entonces, pues es bastante sorprendente que un cacharro de semejante tecnología y que cuesta tantísimo dinero se maneje con un mando pirata de 2005. Pero bueno, aquí la última noticia que se ha sabido de lo último es que lo están buscando con un montón de métodos, lo están buscando con submarinos, lo están buscando con helicópteros, aviones, etcétera. Y es que aviones canadienses han detectado ruidos en la zona donde desapareció este submarino, el Titanic. Han hallado esos sonidos submarinos, pues que en principio denotarían que realmente hay un submarino. Buenas noches, no se escucha. Pepe 4000B, ¿no se escucha? ¿Los demás escucháis? Voy a subir un poco más de volumen al micrófono. No sé si a lo mejor se me ha desconfigurado, porque lo he tenido que subir antes, pero voy a volver a subirlo ahora. Uy, perdón. A ver, pérdida de avanzadas. Voy a subirlo más, pero en teoría debería estar, vamos. Vale, ahora sí que se me tiene que escuchar bien, ¿no? O a lo mejor voy a hacer yo una comprobación. A mí se me escucha, yo lo escucho bien desde mi móvil, la verdad. No sé si no, si no es así desde vuestros dispositivos, pero yo desde mi móvil, que al final es un dispositivo ajeno, me estoy escuchando bastante bien. No sé los demás del chat cómo lo veis o cómo lo estáis escuchando. Pero bueno, yo me he puesto los cascos. Pero y con los cascos se escucha bien. Porque a mí, desde el programa desde el que yo emito, me da un buen rango de audio. Me da un audio más que accesible. Y ahora lo acabo de comprobar con mi móvil y a mí se me escucha. Sí, con los cascos sí. Bueno, voy a subir más aún el volumen a ver si se me escucha mejor. Vale, ahora se me escucha, ahora sí que me da que estoy en un rango más que adecuado de volumen. Es lo que a mí me sale desde el programa. Y el problema es que si lo sobrepaso, a lo mejor desde otros dispositivos no se escucha bien. Y ese es el miedo que yo tengo. Bueno, seguimos. La Guardia Costera de Estados Unidos ha informado de ese hallazgo, de acuerdo, y ha orientado esas operaciones de búsqueda, ¿vale? Para averiguar si esos sonidos perceptibles son de dicho submarino. ¿De acuerdo? Los ruidos detectados han llevado a los equipos de búsqueda, en los que participan varios países, a reubicar operaciones bajo el agua en un intento de explorar el origen de los sonidos. Las señales están siendo analizadas por expertos. A veces estás en una posición en la que tienes que tomar una decisión difícil. Todavía no hemos llegado a ese punto, ha dicho Frederick en rueda de prensa, apuntado que las horas son solo un dato de muchos que tener en cuenta.
la Guardia Costera no ha facilitado más detalles. La verdad es que pinta fatal, o sea, quiero decir, están perdidos, les quedan como 20 horas, 19 horas, me imagino ahora, de oxígeno, tienen que encontrarlos, una vez los encuentren, tienen que poder acceder a ellos y tienen que poder sacarlos de allí o sacarlos a flote antes de sacarlos. Es que la verdad es que no sé cómo estaría el tema, pero desde luego pinta ser una ardua tarea y algo bastante complicado. Y, y evidentemente, pues, parece una de estas tragedias que a veces hemos vivido muchas que parece que no tienen solución, mantienes algo de esperanza, pero al final pasa lo que la lógica o el sentido común nos dictaba. Así que paramos aquí con el tema del submarino que se ha hundido para ver los restos del Titanic. Seguiremos atentos a todo. Lo que pasa es que cuando llegue el próximo directo, pues evidentemente este tema ya estará más que zanjado, porque o desgraciadamente no los encuentran, o desgraciadamente los encuentran sin vida, o esperemos que la opción C, que es la menos probable, que es que los encuentren y además los rescaten. ¿De acuerdo? Y ahora voy a hacer una pequeña pausa para hablar de un hombre del que no pude hablar en su momento porque falleció hace poco, ya que es Silvio Berlusconi. Me gustaría haber hecho un especial sobre Silvio Berlusconi porque es un personaje que es extremadamente interesante a nivel político, como figura política. Te puede gustar más, te puede gustar menos, puedes creer que pensar que es un impresentable, totalmente, yo creo que es un impresentable. Al final es un señor que fue un aprovechado, fue un maleducado, pero desde luego como figura política fue una cosa aparte. Y tenía un carisma increíble, porque no está reñido ser mal político con tener un gran carisma. Por ejemplo, no sé, hoy en día a nivel España, por ejemplo, por poner un ejemplo de primeras, yo creo que Ayuso tiene muchísimo más carisma. Qué buena política es. Pero bueno. Seguimos con Silvio Berlusconi, el primer ministro italiano de los escándalos. Es que fue acusado de casos de corrupción en varias ocasiones. La cuestión es que Silvio Berlusconi, vamos a buscar un momento a ver cuándo nació Berlusconi. Lo he escrito fatal, pero menos mal que Google es sabio. Silvio Berlusconi nació en el 36, en Milán, ¿de acuerdo? Y ahora, siguiendo otra vez a nuestro amigo Silvio, la cuestión es que naciendo en el 36, con 35 años, en el 71, siendo abogado de profesión, su carrera profesional empieza en la construcción. Y su primer proyecto es Milano Due, un barrio de 4.000 apartamentos a las afueras de Milán. Y es que los italianos se parecen un poco a los españoles en cuanto a que política y construcción siempre han ido bastante de la mano. Siempre muchos políticos, sobre todo los acusados de corrupción, tenían negocios relacionados con el ladrillo. No sé si es porque antes daba mucho dinero en su momento, porque es fácil lavar dinero o utilizar, como que haya mucha economía sumergida en el tema de la vivienda y la construcción, pero así es. Y es que no solo se dedicó a la construcción, también fue un magnate de la comunicación. En el 78, con todo su dinero de la construcción, funda Fininvest, de acuerdo a un grupo mediático. Empieza a emitir en los años 80 principios en Canale 5, la primera estación de televisión privada que emitía en toda Italia. Y aquí el golpe maestro yo creo que le pondría en el foco público, sobre todo haciendo reconocible su cara. Y es que en el 86 compró el Associazione de Calcio Milán, ¿de acuerdo? Que es uno de los dos grandes clubes de Milán, junto al Inter de Milán, de hecho es el club más grande. Lo compra en 86, es un club increíblemente laureado, con una historia y un peso increíble. De hecho, históricamente es el equipo más importante de Italia. Lava dinero en Mediaset, en el Milan y en el Módena. Cierto, también tenía el Módena, ahí Iswaffen tiene toda la razón, Iswaffen. Son buenos negocios para lavar dinero. En la televisión, en el fútbol y en la construcción también. Por cierto, se convirtió Fininvest en lo que es ahora Mediaset, que de hecho en España, Mediaset España, que tiene FDF, Telecinco, etcétera.
Berlusconi abandona sus cargos en la empresa y funda el partido político Forza Italia, que también da ese salto a la política. ¿De acuerdo? En el 92, un proceso judicial destapó una extensa red de corrupción política que se llevó por delante numerosos partidos y representantes, desde alcaldes hasta miembros del Parlamento. En total hubo 1.400 condenados. O sea, en el 92 pasó lo que pasaría en España alrededor de 2008, que es que se destaparían todos estos casos de corrupción que arrastraron a los que en ese momento eran los dos partidos más grandes con diferencia en esta etapa de bipartidismo en España, que fueron el PP y el PSOE. En el 94, por el 93 pasa lo de la conversión de Fininvest a Mediaset, y que Berlusconi abandonó cargos en la empresa y fundó el partido político Forza Italia. También imagino que esto fue un movimiento inteligente porque lo hizo un año después de todo hasta que se destapara el caso de sobornos en Italia. Fijaos, 1.400 condenados, que no acusados serían muchos más. En el 94 se imponen las elecciones y forma un gobierno junto a Alianza Nacional y Liga Norte, que son dos partidos de ultraderecha. El 94 y el 95. ¿De acuerdo? En 2001 volvió a ganar gracias a una coalición de centro-derecha y esta vez encabezó el gobierno más largo de Italia desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, que duró de 2001 a 2006. Fueron 5 años. Por tanto, aquí Berlusconi, apenas 2 años después de la creación, perdón, apenas un año después de la creación de su partido, ya consigue ganar unas elecciones, formando gobierno junto a otros dos partidos, esto hay que decirlo, y en 2001, con otra coalición, vuelve a ganar las elecciones y esta vez es el cabeza de gobierno. ¿De acuerdo? En 2008 volvió al poder con una coalición solo con Liga Norte, que recordemos es un partido de ultraderecha, que de hecho ya está en el gobierno junto a Fratelli d'Italia y al propio partido de Berlusconi que se llama Forza Italia, cierto. Que recordemos que aquí seguimos las elecciones en directo de Italia en su momento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por dónde estamos? 2008, vale, con la Liga Norte y el Movimiento para la Autonomía, entre 2008 y 2011. ¿De acuerdo? Sí, esto es bastante llamativo, ya que Berlusconi ha sido una rara avis dentro de la ultraderecha, digamos, de la Europa más occidental, o la Europa más otanista, ya que, aunque ha sido un gran aliado de Estados Unidos, como muchos partidos de derecha lo son, porque también es un modelo referente en cuanto a su sistema, como pasa aquí en el caso del PP y de Vox, que miran mucho cuidar relaciones con Estados Unidos, también ha tenido personalmente ha sido bastante favorable hacia distintas caras que no eran bien vistas, como es el caso de Putin o Gaddafi, y en menor medida Erdogan, porque al final Erdogan tampoco es tan odiado dentro de esta esfera. Un caso parecido en España fue Jesús Gil, político, constructor, presidente del Atlético de Madrid y un programa en Telecinco llamado Las noches de tal y tal. Sí, exacto. Por cierto, ahora que lo destaca Casey Waffen, yo me he leído el libro que se llama Indomable, si no me equivoco, que es de Castello, un periodista que se llama Castello, y voy a poner Indomable, Jesús Gil, que es una locura, te cuenta toda la historia de Jesús Gil, es que creo que se llama Indomable. Voy a poner libro. ¿Es Indomable? Voy a poner Jesús Gil libro. Me he equivocado yo y no es Indomable. Me va lentísimo el internet. Este no es. Es Salvaje, yo digo Indomable. Salvaje, que es de un periodista que se llama Castello, Iván Castello. Castelló, perdón, como la ciudad. Iván Castelló, ¿vale? Que es. Que habla de Jesús Gil y es tal y como comenta Isi Woffen. Buenas tardes, Giancarlos35. Aquí nos pillas hablando de ahora un poco una pausa para hablar de Jesús Gil Gil, que es una figura impresionante, es una figura súper interesante en España. Es por lo que digo que el carisma al final no está reñido con que tú seas mejor o peor persona, ya que pues Jesús Gil Gil evidentemente pues, fue una mala persona. Fue un corrupto, fue una persona que aprovechó su poder,
fue muy déspota, pero al final es una figura increíblemente carismática e interesante. Como dice aquí Waffen, fue político, constructor, de hecho tuvo durante el franquismo, él fue el franquismo o recién finalizado el franquismo, tuvo un caso muy grave de que se derribó un edificio suyo, donde se celebraban pues, ceremonias, rollo bodas, bautizos, comuniones, era algo así. Se derrumbó el edificio y murió muchísima gente. Y Jesús Gil y Gil jamás pisó la cárcel debido a que era quien era. También se hizo presidente del Atlético de Madrid, que los metía en un buen follón, pero vaya, se hizo presidente del Atlético de Madrid. Tenía frases muy, muy buenas, como que mis referentes son Jesús Franco y el Che Guevara, o algo así decía. O esta sí que es suya, 100%, que es la de mi error ha sido tratar a los futbolistas como personas. Pues Berlusconi es eso, pero mayor aún. Que por cierto, de esa época de Jesús Gil y Gil, los 90 es una época maravillosa para los presidentes de la Liga Española de Fútbol. Buah, ahí había de cada personaje que es totalmente irrepetible. Y como comentamos, pues Silvio Berlusconi era ese perfil, pero claro, elevado a mayores, porque llegó a ser alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, que tenía un partido que se llamaba, creo que Gil, ¿no? Que era grupo, no sé cómo se llama, no sé qué, de Libertad o algo así. También, muy, muy interesante. Y tuvo un programa en Telecinco también. Lo que pasa es que imaginaos, pues a Jesús Gil llegando a ser presidente de España, no alcalde de Marbella, presidente de España. Jesús Gil y Gil estaría muy bien ver desde el punto de vista político su figura en algún directo futuro. Lo que pasa es que, claro, yo siempre digo esto de que me gustaría y como gustarme, me gustaría hablar de tantas cosas. Que bueno, seguimos por aquí. Estábamos con que regresó al poder mediante una coalición de acuerdo formada también por partidos de ultraderecha y en 2013 es condenado por prostitución de menores, abuso de poder y fraude fiscal e inhabilitación durante 5 años. En 2015 vuelve a ser condenado por sobornos. O sea, no hablamos de acusación, hablamos directamente de condena. Y da el salto al Parlamento Europeo ya en 2019, donde hasta 2022 es el eurodiputado que más veces se ausenta de la Cámara. No le gustaba mucho trabajar a alguno de Berlusconi. En 2022, que es lo que nosotros seguimos aquí en directo, se convirtió en tercer socio de gobierno junto a Giorgia Meloni y a el de Liga Norte, que es Salvini. Y junto a Salvini, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que pues, aspiró, como dice aquí, sin éxito a la presidencia de la República. Y falleció a los 86 años ahora en 2023. La cosa es, te tiene que gustar el poder y el meneo para aguantar con 86 años. La vida de la política, que tiene que ser dura y desgastar. Por eso, una figura increíblemente interesante. De hecho, bueno, podríamos hacer... A ver si... Vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar... Berlusconi. No, Berlusconi no. Porque tiene algunas cosas muy buenas, algunos momentazos muy buenos. Y el otro día vídeos. Sí, esto y lo de las fiestas Bunga Bunga, que él era famoso por hacer fiestas con un montón de, bueno, menores, prostitutas, cosas así. Y había uno, la novia de Berlusconi, 33 años, llorando sin lágrimas. Sí, sí. Tenía una novia de 33 años. Era, es que así se tiene que vivir sin que te importe nada. Se tiene que vivir. Y yo vamos a ver si veo lo del Monza. Esto, quiero buscar por lo menos el del Monza. Sí, fue aquí. Lo que pasa es que no está traducido al castellano. Es un vídeo que sale él a los jugadores del Monza diciéndoles que si ganan traería prostitutas y de todo. Lo que pasa es que delante de las mujeres. Ese es que es espectacular. Para la cuestión que vivió como quiso, cuando quiso
y sin importar a quién podría hacer daño Silvio Berlusconi. Como digo, para mí evidentemente un político pésimo porque era corrupto, no por otra cosa, bueno, y también por muchas más cosas, por la prostitución de menores, por la de la corrupción, etcétera, soborno, pero una figura increíblemente interesante a la que ver y a la que pues informarse de ella y estudiarla, desde luego. Pasamos a el caso Qatar Gate, que aquí hemos visto también en capítulos anteriores de este, no sé cómo quieres llamarlo, directos, podcast, streaming, en el que el Qatar Gate, recordemos que es un caso de corrupción en el que se investigaban ciertos favores de Qatar hacia eurodiputados para distintas figuras dentro de la Unión Europea para tener tratos de favor. También, esto me ha apagado un poco, también se hablaba de la posibilidad de que lo hubiera hecho Marruecos. Lo que pasa es que recordemos que el PSOE bloqueó la posibilidad de investigar, bueno, intentó bloquear, votó en contra, mejor dicho, perdón, de que se investigara esa presunta implicación de Marruecos dentro de este caso de corrupción. Y la cuestión es que el juez del caso ha tenido que renunciar por conflictos de intereses. Aquí lo dice. Como medida cautelar y con el fin de permitir a la justicia proseguir su trabajo con serenidad y mantener la necesaria separación entre la vida privada y familiar y las responsabilidades profesionales, el juez de instrucción Michael Claes nos ha comunicado que ha decidido esta tarde apartarse del caso. Han explicado en un comunicado. ¿De acuerdo? Vale. Este magistrado, de acuerdo, el juez, ha renunciado después de que, entre otros, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, renunciara después de una petición de Maxim Toller. Esto lo hemos visto aquí, que es un abogado de todos los implicados. ¿De acuerdo? Y es que el hijo de Claise, o como quieras pronunciarlo, de este juez, tiene una sociedad con el hijo de otra eurodiputada, María Arena, que además es bastante cercana a los investigados. Por tanto, el hijo del juez tiene una sociedad, tiene una empresa con María Arena, que es una persona muy cercana a quienes son investigados. Por tanto, ahí pues hay un clarísimo caso de conflicto de intereses. La ausencia de pruebas reales que pongan en duda la probidad de cualquiera de las partes implicadas y el importante trabajo que él y sus investigadores han realizado en este caso. ¿De acuerdo? Bueno, ya cada uno que puede creer que ese juez puede estar más o menos influenciado por esa serie de conflicto, bueno, esa serie de coincidencias que hace que haya un conflicto de interés. La verdad es que tampoco me parece un conflicto de interés increíblemente claro, pero desde luego es mejor que se aparte y deje el paso para otro magistrado que pueda ser más neutral. Por tanto, de momento ese es el avance que hemos visto del Qatar Gate, que seguiremos estando atentos porque es uno de los casos de corrupción más grandes que ha habido en la Unión Europea, y diría muchas cosas de la Unión Europea como institución, la verdad. No hablaría demasiado bien de ella. Pero bueno, y pasando del Qatargate, vamos a uno de los temas centrales siempre en este podcast, que es evidentemente la guerra de Ucrania. Y es que Moldavia dice que está lista para otorgar al ejército ucraniano derecho a ingresar en Moldavia para lidiar con los rusos de Transnistria, ¿de acuerdo? Transnistria, no sé si lo hemos visto aquí, pero es una región independiente de Moldavia de jure, pero no de facto, o sea, perdón, de facto, pero no de jure, desde principios de los 90. Es decir, ningún país reconoce a Transnistria como entidad propia, mejores entidades que cosas que ver en Transnistria, vaya. Ningún país reconoce a Transnistria como territorio independiente, pero ellos se autogestionan, ¿de acuerdo? En Moldavia recordemos que, por ejemplo, el idioma oficial es el moldavo, que es básicamente rumano, es muy similar y está considerado la misma lengua que el rumano. Aquí es el moldavo, el ruso, el ucraniano y el moldavo, pero en alfabeto cirílico, no latino, para que con eso ya podemos ver un poco por dónde van los trotes, a nivel ideológico, a nivel cultural, etcétera. Es una república que, como digo, más o menos se autogestiona, por así decirlo. Había, ahora que lo pienso, en el orden mundial, había un artículo fantástico
que antes eran abiertos, ahora también. ¿De acuerdo? Se independizó de Moldavia en el 92, aunque no está reconocido, lo pone ahí sin reconocimiento internacional. ¿De acuerdo? La bandera que tiene aún la hoz y el martillo, aunque realmente no utilicen un sistema comunista. ¿De acuerdo? Transnistria, oficialmente República Moldava Pridnestroviana, es un estado de facto no reconocido por la comunidad internacional. Autoproclamó su independencia en el 90 y se ubica entre Moldavia y Ucrania. ¿De acuerdo? Aunque como recordemos, realmente forma parte de Moldavia. Y aquí es donde yo quiero interesar, y es que esa zona de Moldavia, que a ver si vemos, está aquí, fijaos. A ver, esto es Crimea, Rusia y Moldavia, no la veo. Osetia del Sur, Abjasia. Ah, no, pero porque aquí no es, perdón, yo sí la veo. Pues no la veo en mapa. Vaya, hombre. Pero la cuestión es que tiene una grandísima influencia por parte de Rusia. Y claro, puede ser un aliado de Rusia en esta guerra. Aquí, este es el mapa que a mí me interesa. Si esto es Moldavia, de acuerdo, esta parte de aquí pequeñísima es Transnistria, que es esa parte que se autogestiona. A mí me hace mucha gracia porque al final la geopolítica me gusta esto, y es que hasta un país muy pequeño, poco poblado, sin una economía para nada relevante, sin ni siquiera salida al mar, o la salida al mar que tiene si tienes ridícula, hasta ese... No, de hecho no tiene. Hasta ese país puede ser determinante luego en un enfrentamiento entre otras potencias o naciones o en un conflicto bélico. ¿De acuerdo? Y es que, pues, Transnistria podía podía autorizar a las fuerzas rusas a que utilizaran su territorio para hacer cualquier maniobra militar, para entrar hacia Moldavia, lo que sea. La cuestión es, entre Moldavia y Ucrania, lo pone aquí, y bajo influencia de Rusia, y es que depende de Rusia en parte, también económicamente, está muy ligada a Rusia, y por tanto, pues evidentemente es un país pro-ruso. ¿De acuerdo? Aquí dice, Transnistria no cuenta con reconocimiento de la comunidad internacional, pero cumple con las otras características de un Estado. Su propia población estable, un territorio delimitado y el monopolio de la fuerza. Pese a ello, ningún país de la ONU reconoce su independencia. Solo las autoproclamadas repúblicas de Artsaj, Abjasia y Osetia del Sur. ¿De acuerdo? Recordemos Artsaj, que es el Alto Karabaj, que es de Armenia, está entre Armenia y Azerbaiyán, es también de jure de Azerbaiyán, pero de facto no lo es, porque ellos son pues, étnica, lingüística, culturalmente armenios y no quieren estar dentro de Azerbaiyán, que este tema también lo hemos tratado aquí. También Abjasia y Osetia del Sur, que son dos territorios autoproclamados que son prorrusos y están en Georgia. ¿De acuerdo? Aparte de la falta de base de derecho internacional, en el fondo está influencia rusa sobre el funcionamiento del Estado transnistrio. De hecho, el Consejo de Europa considera Transnistria como territorio moldavo ocupado por Rusia. Fijaos. Y aquí dice Isi Waffen, ¿cómo no van a estar influenciados por Rusia? Los rusos son los que hace años les pagan las pensiones. Es que es muy interesante porque tiene toda la razón. Fijaos, muy bien visto por ahí Isi Waffen, ya que lo pone aquí, los fondos rusos han servido para cubrir déficits presupuestarios o pagar pensiones. Transnistria les compra gas natural a Moscú a un menor precio y sus ciudadanos pueden conseguir el pasaporte ruso al ser hijos o nietos de migrantes rusos. De acuerdo, de hecho aquí dice que el apoyo de Rusia fue decisivo para Transnistria, que consiguió establecerse como un estado independiente de facto con sistema presidencialista. Moscú estableció desde entonces una presencia militar en el territorio. ¿De acuerdo? Este artículo, que es una maravilla para entender las cosas más básicas de Transnistria, ¿de acuerdo? Os lo digo, os lo dejo aquí, se llama ¿Qué es Transnistria? De Mencía Montoya Barreiros, en el orden mundial, ¿vale? Para quien quiera leérselo. Y continuando por ahí, ¿de acuerdo? La cuestión es que Moldavia es un país que, como decimos, Transnistria es totalmente prorrusa. Moldavia es un país que está un poco en medio, porque no sabe si mirar hacia Europa o mirar hacia Rusia. Y aquí nos lo cuenta descifrando la guerra, que hay una encrucijada entre Rusia y la Unión Europea. Ahora mismo la presidencia es pro-Europa. Aquí la vemos a Maya Sandu en una reunión con Ursula von der Leyen. ¿De acuerdo? Aquí lo dice, 2 proyectos de país
para Moldavia. Al final es básicamente lo que también le pasa, por ejemplo, a Georgia. Es que yo creo que esos países al final geográficamente les conviene estar junto a Rusia por tema de posible peligrosidad y por tema de que al final imagino que importaciones, exportaciones es mucho más fácil tenerlas con tu vecino que con alguien que esté muy lejos, pero cierto es que yo creo que económicamente siempre conviene más, o al menos de momento conviene más, acercarse a Rusia, ¿de acuerdo? Y por lo que comentábamos, que yo no sé ahora mismo dónde he dejado el tweet, pues parece que el tweet se ha esfumado, está, pues Moldavia ha dejado, o bueno, o ha dicho que dejará al ejército ucraniano poder hacer maniobras en su territorio si es necesario para frenar a los rusos, ¿de acuerdo? Siguiendo con la guerra, aquí y podemos ver que ha habido un poco de estancamiento en cuanto a la guerra en sí, ¿de acuerdo? Vamos a ver los mapas, que al final es lo que más se esclarece. El ejército ucraniano ha ampliado su control sobre los campos del este de Urodhaine en el frente del sur de Donetsk, ¿de acuerdo? Y luego otra localidad, Piadyaki, ubicada en Zaporilla, se encuentra en disputa entre fuerzas rusas y ucranianas. También estaban en Bakhmut, parecía que iba ganando Rusia, pero no está aquello demasiado estabilizado. Eh, la cuestión que parece que ahora mismo la guerra no tiene avances claros. Antes lo he puesto y creo que he rescatado el tweet que pone que ha avanzado muy poco en territorio ucraniano Rusia, realmente 2 kilómetros en una zona concreta, no sé si era la de Bakhmut ahora mismo, la verdad es que no tengo ni idea, pero bueno, vamos aquí, contenido sensible, imágenes del asalto a una trinchera rusa en el sur de Ucrania por parte de las 73 fuerzas especiales, no espaciales, del ejército ucraniano, ¿de acuerdo? Esto ya avisa, es contenido sensible, pero pues para el que quiera ver al final la realidad de la crudeza de una guerra, yo pongo el vídeo. -3 нахуй. Хорош, хорош. Давайте, пидоры, сука! Будете жить, гандоны! Сдавайся, будешь жить! Сдавайся, уёба! Выходи с поднятыми руками, будешь жить! Там опасно сейчас, их слева. Стій, гранату можна? Надо гранати. Стой, подожди, я кину. Гранати закидай. Подожди. Да! Esa última muerte es totalmente terrible. Al final esto es la realidad de la guerra. A mí me sabe fatal de verdad por al final la gente que no debe nada a nadie y que está peleando en una guerra por intereses ajenos. Al final es como los rusos que están ahí enviados a morir por nada. En fin. Un misil ucraniano destruyó un depósito de municiones ruso en la región de Gerson. También recordemos que aparte de las bajas humanas es muy importante la destrucción de infraestructura clave. El impacto de un misil ucraniano en un depósito de municiones ruso, el mismo. Fijaos en el antes y el después. Y tras 2 semanas de ofensiva, el gobierno de Ucrania admite que no ha conseguido traspasar el frente ruso. En este sentido, el secretario general de la OTAN asegura que el ejército ucraniano hace frente a unas defensas rusas bien preparadas.
y uso de drones por parte del ejército ucraniano en su ofensiva para atacar vehículos blindados y equipo militar ruso. La verdad es que los drones, yo no sé desde hace cuánto se utilizan, yo no había oído de uso de drones en guerra moderna, pero se está escuchando mucho, sobre todo se ha escuchado por parte de Rusia al final, esos drones iraníes. De hecho, recordemos que aquí también lo hemos visto, que le ha pedido explicaciones Ucrania a distintas figuras políticas iraníes, como por ejemplo el embajador de Irán en el país, sobre el uso de drones de dicho país en la guerra por parte de Rusia. Aquí, pues la otra cara de la guerra al final, que a lo mejor no sé, porque todo muy heroico, todo muy luchar por tu patria, hay gente que la romantiza y la guerra al final es un infierno. Y está muy bien que, por ejemplo, el mundo tenga un enviado especial en Ucrania para que haga periodismo al pie del cañón. Y lo pone aquí, la jornada del soldado ucraniano, combatir 48 horas con bebidas energéticas para no dormirse. Tiene que ser totalmente terrible. De acuerdo. Esto es bastante anterior, pero aquí es más o menos por donde la cosa se ha quedado, como digo. Que el ejército ucraniano ha avanzado algo más de 2 kilómetros en campo abierto hacia el pueblo de Rovodny en Zaporilla. Sin embargo, Rusia ha recuperado Lobkove, la única localidad que Ucrania había tomado en los 3 últimos días de combates, que al final están yendo hacia adelante y hacia atrás. No ha habido ni un avance claro, ni de uno ni de otros. Este es el contenido que hemos visto antes, bastante sensible, y siguen varios países enviando ayudas presupuestarias para material de guerra para Ucrania. El primer ministro letón anunció que su país se prepara para enviar toda su flota de helicópteros a Ucrania. Al final, Letonia, como Estonia y Lituania, esas repúblicas bálticas, están al lado de Rusia, o están muy cerca de Rusia, y por tanto pues tienen ese miedo lógico de que puedan ser uno de los principales o más pronto objetivos de Rusia. ¿De acuerdo? Por eso también lo hemos visto aquí, los que más partidas presupuestarias han dado para la compra de material de guerra es, por ejemplo, Estados Unidos, porque le interesa políticamente esta guerra y le interesa frenar a Rusia o que Rusia quede muy desgastada, pero también los países que están cerca de Ucrania, al final, que son los que más sienten el miedo porque lo tienen mucho más cerca. De hecho, ha habido un error en una partida presupuestaria. Voy a poner 6.000 millones Estados Unidos. Perdón. Ha habido de acuerdo. Por un error de cálculo o de contabilidad, el Pentágono recalculó el costo de la ayuda militar a Ucrania y descubrió que para los años fiscales 22-23 Estados Unidos sobreestimó el costo de la ayuda militar, proporcionada en 6,2 mil millones. Eso significa que el Pentágono podrá asignar ayuda militar adicional a Ucrania por esta cantidad hasta el final del año fiscal en curso. ¿De acuerdo? Al final, en la cantidad, Estados Unidos, recordemos que en total, también porque tiene esa capacidad económica y militar, es el país que más ha ayudado a Ucrania con diferencia. Y ahora volvemos con otro de los temas estrella aquí, que es el de Palestina. Sigue el genocidio israelí, que recordemos está ocupando suelo palestino ilegalmente. Ya, bueno, la creación de Israel ya fue un error, con que las sucesivas invasiones israelíes a Palestina son un error también. Y no sé, al final este es un monstruo que hemos creado entre todos. Entre todos. Y no hay causa que me parezca más, o que me dé más respeto que la que sufrieron los judíos en los años 40, años 30-40. Y no hay causa que hoy por hoy me dé la misma sensación tanto como la que están haciendo los propios judíos de Israel con Palestina. Evidentemente, cuando hablo de judíos, hablo de esa minoría de judíos que justifica lo que hace Israel a Palestina. Aquí vemos un ataque en Turmusaya, en la Cisjordania ocupada.
Raccogliere il tono sai. ¿Es verdad lo de los ruidos de los golpes? Hugo Troll TV. ¿En qué sentido? Si es verdad. ¿Qué ruidos y qué golpes? Y bueno, pues aquí el silencio de Occidente al final pues es cómplice. Ha muerto una niña de 15 años, ha dicho que han detectado ruidos de golpes. ¿Estamos hablando del submarino? ¿Estamos hablando del submarino? Porque de eso hemos hablado al principio del directo y sí, sí, del submarino. Pues entonces sí, sí es cierto que han oído sonidos submarinos y están evaluando, o ahora se están centrando el operativo en evaluar si esos golpes provienen realmente del submarino que hubiera quedado en principio encallado cerca del fondo marino donde están los restos del Titanic. Sí, sí, es verdad y de hecho ahí están orientando el operativo. ¿Hasta qué hora tienen disponibilidad de oxígeno? Lo ha comentado antes Easy Woffen en el chat y el oxígeno se acabaría mañana aproximadamente a las 12 del mediodía. Al final esto son estimaciones porque tiene 96 horas de oxígeno el submarino, pero piensa que si por lo que sea se muere alguien dentro del submarino tiene más oxígeno, también depende de si son todos adultos, si son adultos cuál es su peso, su estructura corporal, que podrían consumir más o menos oxígeno, pero sí, aproximadamente mañana a las 12 del mediodía. Además de que ese oxígeno imagino que está pensado para situaciones normales, de uso del submarino normal y corriente. Si tú te pones nervioso, empiezas a hiperventilar, consumirás más oxígeno. Digo yo. Tampoco lo sé. Entonces, pero sí, la cuestión es que tienen mañana, respondiendo a tu pregunta, hasta las 12 de la mañana para rescatarlos. Y sí, lo de los ruidos submarinos es cierto. Siguiendo aquí con lo de Palestina, hubo una niña de 15 años que fue disparada por soldados israelíes. Otra vez, otro crimen contra población civil. Es que al final no estamos hablando de... No, es que han matado a un hombre de 26 años. Pues puede ser que algo haya hecho. Es que han matado a una niña de 15. Bueno, matan niños continuamente. Aquí lo hemos visto. El ejército israelí mata a niños palestinos continuamente. Y aquí lo pone. Son 7 los fallecidos por la incursión israelí. Y 16 los fallecidos en los últimos 16 días en Palestina. Uno al día. Se corta a veces el directo y se vuelve a repetir lo que dices. Pues tendré que volver a, pues no sé, tendré que mirarlo eso, la verdad. Luego mirar el directo. Puede ser que haya un problema con la conexión, no lo sé. Mi abuelo me decía cuando chico que la lucha entre Palestina y Israel no se iba a acabar nunca. Han pasado más de 30 años y desgraciadamente tenía razón. Pues sí, sí, Woffen, yo creo que sí que acabará, porque habrá un momento en el que Israel acabará con Palestina. Al final es cada 20 segundos. Pues no sé, pues gracias por avisar, pero tendré que mirar entonces si a lo mejor tengo algún problema con la conexión o algo. Es verdad que no estoy yendo ahora con cable en internet. Tenemos un nuevo quinta columnero, Hugo Troll TV. Muchas gracias por el seguimiento, Hugo Troll. Y gracias por avisarme de lo de los cortes. Lo miraré porque al final pues, yo siempre quiero mejorar el stream para que pues, lo podáis disfrutar mejor. Por eso ni pongo anuncios, solo tiene anuncios al principio, un par de anuncios que eso me lo pone porque sí Twitch, yo no lo elijo y no sé cómo quitarlo, pero yo ni pongo anuncios a mitad de streaming ni nada porque al final lo que quiero es que esto se vea seguido, no haya cortes y todo. Y bueno, si ha fallado eso, pues tendré que mirarlo. Como comentaba Easy Woffen, su abuelo decía que no acabaría nunca. Desde luego una solución fácil no tiene. La solución más realista para mí es que Palestina se quede con la tierra que tiene ahora, Israel deje de ocupar ilegalmente suelo palestino y al final, pues eso, que Israel se quede ya con la tierra, esa es con la tierra que tiene. Esa es la más realista que yo veo. La justa, que desapareciera el Estado de Israel. Vaya. A mí me hace gracia porque es verdad que nosotros vemos muchas veces a los países de Oriente Medio como bárbaros, etcétera, y es verdad porque al final es una sociedad que a nivel social está mucho más, y de derecho está mucho más atrasada que nosotros, eso yo lo entiendo perfectamente, y nos escandalizamos, por ejemplo, cuando puede haber musulmanes radicales
en esos países que apoyen o que blanqueen acciones terroristas. Entonces, yo eso lo entiendo perfectamente, evidentemente, y hay que luchar, por ejemplo, contra el terrorismo islámico, y es una burrada cuando, por ejemplo, cuando pasó lo de Charlie Hebdo, ciertos representantes políticos importantes de países musulmanes no se justificaban, pero como acusaban a Charlie Hebdo de haber provocado eso, y no puede ser. Pero igual que a mí cuando sucede eso me parece un escándalo, también me parece un escándalo que aquí en Occidente, por llamarnos de alguna forma, podamos blanquear un Estado terrorista y asesino como es Israel. Porque si Israel no fuera amigo nuestro desde un punto de vista geopolítico, es evidente que estaríamos en contra de Israel. Y en caso de que se localice exactamente la localización del submarino, ¿de qué manera lo podrían extraer a la superficie? Pues es una buena pregunta. La verdad es que no lo sé, porque no sé si pueden rescatarlos directamente del submarino que está en el fondo del mar, o tienen que desenganchar el submarino donde se haya quedado atascado, enredado, o de alguna forma recogerlo y subirlo a la superficie. Lo que sí que sé es que el submarino no puede abrirse desde dentro, ha de abrirse desde fuera. Por tanto, aunque el submarino lograra salir, necesitan ser abierto desde fuera. ¿De acuerdo? Y de Palestina tan solo dejaré este vídeo para que se vea, y es que vemos cómo los israelíes, después de tirar a los palestinos de su propia tierra, de su propia casa, aquí había un turista palestino, un guía turístico palestino, perdón, un turista no, un guía turístico palestino que estaba con ciertos turistas, noruegos de hecho, les estaba enseñando la zona. Y esto es lo que les dice un israelí. Come to my garden. They come to here. You understand me? They come to the family here. Don't. Okay. Not this. Don't. So fuck off. Okay, fuck yourself. Okay. Fuck off from here. Okay. Is that your business? Not your fucking your place. Le dice, vete de aquí, este no es tu puto sitio, como tu puto hogar, tu puta casa. Okay? If you're a fucking problem, you're probably... Tú eres un puto problema. Okay. Okay? ¿De acuerdo? So listen. Don't think. Dice, escucha, no empujes, no me toques. Tú me has tocado, vamos. ¿Te he tocado? Vete fuera, no me toques. De acuerdo, vete. Este no es tu lugar. Y dice, esta sí es mi casa. Y dice, todo esto que tú ves pertenece a Israel. Y el palestino le dice, en tus sueños. Y Israel dice, es que es así. Y le dice, en tus sueños, en tus sueños. Y el israelí le dice, no hay Palestina. O sea, no Palestina. Está acabada Palestina. Está Bibi en el gobierno. En tus sueños. Y dice, tú, puta mierda, puta pieza de mierda. Puto trozo de mierda. Sería la traducción. Ya veremos. Y le dice a los turistas, ¿quién eres tú? Tú no eres de aquí. Tú no perteneces aquí. O sea, fijaos con la impunidad y con el derecho que se cree esta gente como para ir a un guía turístico palestino que no ha hecho nada, a decirle que ese sitio donde vivieron sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos y muchísimas generaciones remontadas hacia atrás, no es su casa, no es su sitio. Es como si llegan a tu casa, te la ocupan y te echan. A mí me parece increíblemente triste, y que Occidente deje pasar esto es la prueba de que moralmente no somos mejores que nadie. Y no podemos ir dando lecciones de moral a nadie, ni a otras sociedades. Porque si de verdad nos escandaliza que haya países donde mucha gente, países islámicos, donde mucha gente justifique el terrorismo yihadista, no puede ser que nosotros permitamos el terrorismo de Israel. Este apartheid israelí, no puede ser. Es injustificable. Y si Wofen, hoy he visto varios vídeos y según daban a entender era prácticamente imposible. Sí, es que es eso, que aparentemente pues es que es casi imposible rescatarlos. Hay que mantener la esperanza hasta el final, pero... Por eso digo, esta tragedia me recuerda un poco, salvando las distancias, a la del el niño del pozo. No recuerdo cómo se llamaba, que cayó a un pozo. Yulen puede ser, es que no recuerdo. Que a ver, elucubraban cómo podían rescatarlo, qué se podía hacer, decían cuánto tiempo de oxígeno tenías y cuánto tiempo podía sobrevivir en caso de no haberse muerto en la caída, pero todo el mundo sabíamos que no lo iban a poder rescatar. Desgraciadamente era así. Y esto me recuerda un poco a eso. Es terrible, pero es así. Seguimos avanzando, y es que Macarena Olona, recordemos, presentó el escrito para apuntar a su partido a las próximas elecciones
generales, ¿de acuerdo? Y es que en una primera instancia no le dejaron... Uy, no quiero suscribirme al Premio. En una primera instancia no le dejaron inscribir a su partido Caminando Juntos, pero luego sí. Conste que quiero buscar el vídeo, porque yo dije, cuando Macarena Olona empezó a hablar de inclusión, a favor de la comunidad LGTBI, del feminismo, etc., yo dije, no le veo sentido, lo hacía sobre todo por Twitter, yo dije, no veo sentido, a no ser que Macarena Olona esté pensando en hacer un partido político que yo imagino que sería muy liberal, tanto en el ámbito económico como en el ámbito social. Es decir, económicamente muy liberal y en el ámbito social muy a favor del feminismo, derechos LGTBI, etc. Y yo lo dije y quiero buscar ese vídeo, lo que pasa es que claro, tengo 34 directos con este, vete tú y búscalo. Pero yo lo dije en directo. Y fundó luego un partido. Un mes después o 2 meses después, lo que sea, fundó un partido. ¿De acuerdo? Una vez fundado el partido de Olona, me parece rarísimo. O sea, aquí esta noticia del debate lo comenta. Olona lleva en sus listas a la presidenta de las prostitutas, a un pastor evangélico gitano y a un ex de Ciudadanos. Ha hecho un popurrí muy raro. O sea, ¿cómo casas tú a gente muy de izquierdas que ha fichado con un pastor evangélico, la presidenta de las prostitutas, gente de Ciudadanos? A ver. Aquí entre los nombres dados a conocer por Caminando Juntos destaca también la presencia de la presidenta de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras Sexuales, Astras, Susana Pastor, como número 1 por Valencia. De acuerdo, otro de los candidatos de Caminando Juntos es Juan Avellaneda, un hombre cuya mujer ha sido condenada por el secuestro de su hijo. De acuerdo. Y el exportavoz, vale. Es el caso de la lista por Alicante, encabezada por el exportavoz de Vox en Galicia, Ricardo Morado, una de las manos derechas de Olona en su nueva andadura. Es muy raro lo del partido de Olona. Yo tengo una curiosidad tremenda por ver ese partido político, cuál es su itinerario, cuáles son sus propuestas políticas, de verdad. Me encantaría verlo porque no sé por dónde va a salir. Yo creo que va a salir por donde yo he dicho, de ser muy liberal en varios aspectos. Pero, por ejemplo, cómo te comes a la presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales con un ex candidato de Vox, con un pastor evangélico gitano. Es que no... Es una mezcla rara, la verdad. Pero me gustaría ver sus propuestas. Claro, ahora no me sale cuando es todas las propuestas de un partido político juntas. Programa electoral, que no me salía. Me gustaría ver el programa electoral, la verdad, de aquí, del partido de Olona. Y yo no es por echarme medallas, pero ya dije que haría seguramente que lo que estaba haciendo parecía orientado a hacer un partido político, a la creación de un nuevo partido político. Y lo ha hecho. Y ya vamos acabando. Y es que en París, de lo último, ha habido un incendio debido a una gran explosión en París, ¿de acuerdo? En el distrito 5, conocido como el barrio latino. Hay una destrucción importante. Aquí lo vemos, al menos 16 heridos, comenta El Mundo, en una fuerte explosión de gas en París. ¿De acuerdo? Aumentan a 30 los heridos en París tras una explosión de gas, 4 de ellos muy graves. Al menos 29 personas han resultado heridas por una potente explosión de gas que ha sacudido este miércoles el quinto distrito de París, cerca del Panteón. La jefatura de policía ha detallado que 25 de los heridos se encuentran en situación estable, si bien los 4 restantes se consideran heridos de absoluta emergencia. Pues nada, lo último que ha pasado en París, lo he incluido de última hora en este directo. Y veremos, parece ser una explosión de gas, imagino que será pues un accidente y será totalmente fortuito. Y para cerrar este directo, tan solo comentar que cuidado con cómo nos
pueden intentar engañar con cosas que parecen lógicas de primeras, porque yo aquí caí, ¿de acuerdo? Y es que... A ver, esto no es. La cuestión es, perdón. Aquí hay un tuit de Vito Quiles. Pues voy a buscar Vito Quiles, Marruecos. Es que, pues culpa mía de no... Uf. Perdón, que se me ha pasado aquí. Vamos a ver si... Seguramente tenga aún el tweet. Vale. Voy a buscar Falcon. Oscar Sánchez. La cuestión es que Vito Quiles, vale, que es un... Si quieres llamarlo periodista, llámalo periodista, pero no lo es. Es un intoxicador. Aquí ya hemos visto algunos bulos suyos. La cuestión es que Vito Quiles puso un tuit sobre viajes del Falcon a Marruecos. Y yo ya no sé cómo buscarlo, la verdad. Aquí está. Ah, pues sí que estaba en el propio. Estoy tontísimo. Vale. La cuestión, Vito Quiles puso este tuit. Atención, una web que rastrea al Falcon de Sánchez descubre vuelos a Marruecos que no figuran en la agenda oficial de Moncloa. Pedro Sánchez debe dar explicaciones. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cuál es la cosa que nos comenta aquí Juan Macías Tobar? Dice, Vito Quiles publica un vuelo sin una sola prueba. Dice que una web descubre vuelos del Falcon a Marruecos que no figuran en la agenda. Para ello publica un viaje del 10 de octubre de 2022, donde Batet viajó a Rabat. Tiene más de 6.000 retweets. Claro, es eso. Yo, de primeras, evidentemente a mí esto me puede colar como que sea verdad. Viajes extraoficiales de Pedro Sánchez a Marruecos. Porque no lo sabemos nadie, pero algo le debe el PSOE a Marruecos. Por tanto, Vito Quiles publica esto, evidentemente sin contrastar, como todo lo que hace. De hecho, yo lo vi y claro, de primeras al leer, pues mi cerebro piensa, hostia, ¿qué habrá hecho Tito Sánchez? Pero vi enseguida que era Vito Quiles y dije, vale, pues no puede ser verdad. O sea, si lo ha dicho Vito Quiles es que tiene que ser mentira, ¿no? Porque no saben cómo mentir. Y incluso salió en la copia. Así funciona la web que rastrea a los Falcon. Hay vuelos a Marruecos que no salían en la agenda oficial. ¿De acuerdo? Y aquí está, en la Moncloa, en la parte de prensa, que aquí dicen, por ejemplo, que hacen un viaje a Rabat. Aquí lo ponen. Han mantenido en Rabat una reunión tal el día 8 de julio de 2022, que es el que utiliza Vito Quiles como prueba. Entonces es solo para que tengamos un poquito de cuidado con cómo nos la pueden colar. Aquí lo vemos. Batet participa en la mesa de la Asamblea Parlamentaria de Unión por el Mediterráneo que se reúne en Rabat. De cómo aparentemente una noticia que parece verdad o que te puede colar dentro de tu esquema mental, como colaba en el mío, que son viajes extraoficiales de Pedro Sánchez a Marruecos, pues luego al final es un bulo. También hay que tener un poco cuidado con quién lo dice. Por ejemplo, pues Vito Quiles, o sea, yo no tengo nada en contra con su posición ideológica, que no es la mía, evidentemente. Yo no tengo ningún problema con que Vito Quiles sea de derechas, no tengo ningún problema. Y está bien que haya periodistas de derechas que destapen cosas como, o que hablen de cosas como que le debe el PSOE a Marruecos. Me parece perfecto. Pero este señor es un intoxicador, es un mentiroso, solo suelta que bulos. Y uno de los bulos que ha soltado ha sido este. Porque no puedes tú soltar una bomba tan grande como esa. Sí que hay un viaje oficial que te lo pone hasta la página web del Ministerio del Interior de España, que es pues un viaje a Rabat. ¿De acuerdo? Así que nada, hasta aquí dejarlo para que tengamos un poquito de cuidado todos. Y nada, muchas gracias por este directo, que no sé con cuántos habremos acabado y cuántos espectadores hemos tenido de media, pero ha sido un directo muy fructífero, la verdad. He visto bastantes, hemos hablado de bastantes cosas y me ha gustado mucho, tenía ganas de volver al ruedo. Solo recordar que el día de las elecciones, que el 22 de julio creo que es, evidentemente tendremos fiesta de la democracia, pero no será como la última, porque la última se me hizo súper larga porque cubría también lo de Turquía, y cuando acabó lo de Turquía aún quedaba tiempo para cerrar las urnas y tuvimos ahí hora y media, 2 horas muertas. Además jugaba el Valencia, un partido decisivo que yo lo estaba siguiendo para no descender, así que nada.
que el 22 tenemos cita sí o sí, pero antes del día 22 pues espero hacer también algún directo más. Así que nada, muchísimas gracias por todo, por seguirme, por verme y por participar en el chat. Hoy ha sido un día maravilloso, así que muchas gracias a todos. Adiós.